lesbiana, lesbiano, torta, desviada, tortillera, tortillero, tortillera. Tortilleras, una memoria lesbiana. Para Agencia Presentes, por Tati Español y Luli Leiras. Les invitamos a sumergirse en este rescate histórico de voces lesbianas que son parte fundamental de nuestra genealogía. Estas historias y muchas otras son las que nos abrieron camino, permitiéndonos hoy transitar nuestras identidades lésbicas con mayor libertad y orgullo. En este capítulo seguimos conversando con Lucrecia Rojas, Ana Rubiolo, Mónica Santino, María Luisa Peralta y Adriana Carrasco sobre sus experiencias lésbicas durante las décadas de los 80s y 90s. Queremos saber cómo son los cruces, los roces, los acompañamientos y las sinergias entre las militancias lesbianas y las feministas. Pero es todo un montón, así que vayamos por partes y empecemos desde el principio. Y de a una. ¿Nuestras lesbianas se consideraban feministas? María Luisa, por ejemplo, nos cuenta sus tensiones con el feminismo. Frente a la pregunta de si una se considera o no feminista, lo que yo siempre respondo es, yo aprendí mucho del feminismo, hay un montón del corpus de pensamiento feminista que ha resultado formativo para mí y me ha permitido tener buenas herramientas de análisis del patriarcado, de cómo opera socialmente la misoginia, etc. Pero el movimiento feminista siempre fue hostil conmigo. Nunca fue un lugar donde yo pudiera estar y estar bien y reconocerme como parte del movimiento. Yo siempre fui parte del movimiento LGBT y siempre fue muy complicada la interacción con el feminismo porque ya en los 90 todo lo que yo era para el feminismo estaba mal. Yo estaba en una relación muy butch femme y esto para el feminismo era un escándalo, con una mirada absolutamente heterosexista. Nos decían la pelotudez de que éramos una réplica de las relaciones heterosexuales patriarcales y como compañeras no están entendiendo nada. Adriana, con seguridad marca Carrasco, nos cuenta qué vino primero para ella. Soy lesbiana tiene que ver con ser feminista. Primero soy feminista, después soy lesbiana. Para mí lesbiana es no dejarse poner la pata encima por ningún tipo. O sea, yo nunca fui movimiento de liberación homosexual. Yo siempre fui movimiento de liberación de las mujeres, movimiento feminista, y para mí las lesbianas tenían que ser la vanguardia de ese movimiento de masas. Y Ana, siempre pionera. Lesbiana feminista, o en algunos casos fui lesbo feminista, o sea, más lesbo que feminista. Tuve mis idas y vueltas con el tema porque participé en muchísimos grupos en una época que estaba todo por armarse. Ser tortillero lesbiano feminista me parece que vinieron de la mano. Yo encontré en un libro de Simone de Beauvoir que decía, lo primero que leí que fue que ella decía que todas las mujeres pasaban por una etapa lesbiana en la cual yo me quedé. Sí, me considero feminista. Hace mucho tiempo, antes de la palabra feminista. Así como Lucrecia se siente feminista aún antes de la palabra, Mónica tuvo que chocarse con los límites del patriarcado para descubrirse como tal. El feminismo es una identidad muy fuerte que creo que fui construyendo también en el tiempo. Tuve un tiempo largo que no me sentía parte del feminismo, me sentía más bien que el feminismo me expulsaba. Un feminismo, por lo menos con el que yo me chocaba, muy blanco, muy académico, no muy abierto a escuchar. Estoy hablando de finales de los 80 y los 90. Y como pertenecía con otras compañeras a una organización mixta como la comunidad, encima comunidad homosexual argentina, que eso llevaba a montones de discusiones, creo que me sentí más parte del feminismo muchísimo tiempo después. Cuando volví a jugar al fútbol de manera activa, pero el campeonato de AFA, que es el campeonato más importante de alto rendimiento, y después quise ser directora técnica, ahí creo que recibí esa patada en el estómago que todas recibimos, cuando te das cuenta por qué, las cosas siempre para vos son hasta ahí, y a eso le puse el nombre de feminismo.
Durante la dictadura cívico-militar, los movimientos feministas y LGBT estuvieron en un estado de latencia debido a la persecución y represión vivida entre los años 1976 y 1983. Con la recuperación de la democracia se retoma la capacidad de organizarse grupalmente, y de este movimiento devienen todos los grupos, organizaciones y publicaciones de las que vamos a hablar en este capítulo. A apenas 3 años de la vuelta de la democracia, Ilse Fuscova y Adriana Carrasco idean y gestan la primer publicación periódica lesbiana de Argentina. Con casi 10 años de ediciones, los cuadernos de existencia lesbiana se convierten en bastión fundamental para la visibilidad, el debate y la puesta en palabras de aquello que el feminismo no estaba pudiendo nombrar. Toda esa idea de los cuadernos y qué sé yo fue mía, ¿viste? Del dúo dinámico había una que le ponía belleza, que le ponía, qué sé yo, como iluminaba bastante las cosas que hacíamos, pero también había una cabeza política. Y la cabeza política era yo. Y estoy hablando de Ilse, ¿no? Del dúo que hicimos con Ilse bastante tiempo. Yo me acuerdo que estaba en el auto de Marta Fonten, la ya manejaba, y yo les digo a las dos, a los dos líderes de ATEM, que eran Fontenla y Belotti, bueno, hagamos algo tenemos que hacer algo con el lesbianismo. Y Marta Fontenla me contesta, hacelo. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, Ilse, organizamos un taller para la jornada ATEM, taller de lesbianismo. A todo esto yo todavía no había arrechado con nadie, ni con tipo, ni con tipa, ni con nada. O sea, no tenía la menor idea. Pero bueno, vamos a hacer el taller de lesbianismo. Eso de la definición, yo no había garchado y ya era lesbiana. O sea, en el taller había una serie de preguntas, había que responderlas por escrito y eran testimonios y nosotros esos testimonios los íbamos a publicar, ¿no? Fotocopiar, abrochar y hacer los primeros cuadernos, poner una tapa con un dibujo, qué sé yo, ese dibujo, esa tapa la eligió Ilse. Y esa serie de preguntas del taller que dieron origen a los cuadernos de existencia lésbica son las siguientes. ¿Alguna vez te sentiste atraída por una mujer? ¿Alguna vez te enamoraste de una mujer? ¿Desde cuándo te sentís atraída por mujeres? ¿En qué etapa de tu vida te empezaste a sentir atraída por mujeres? ¿Qué te atrae de una mujer? ¿Alguna vez te sentiste culpable de amar a una mujer? ¿Crees que es bueno hacer el amor con un varón? ¿Crees que es bueno hacer el amor con una mujer? ¿Por qué? Si tuviste relaciones sexuales con varones, ¿has hablado de ellas con tus amigas? Si tuviste relaciones sexuales con mujeres, ¿has hablado de ellas con tus amigas? Supone que amas a una mujer. ¿Cuáles son tus temores en caso de que otros se enteren de eso? ¿Crees que existen diferencias entre la homosexualidad masculina y el lesbianismo? ¿Cuáles? Tacha los términos que desconozcas. Clítoris, vagina, orgasmo, homosexual, homofobia, continuum lesbiano, sororidad. Hicimos eso, bueno, me acuerdo que, bueno, ¿y cómo se garcha? ¿Cómo se hace? No tenía idea cómo se hacía. Y Coque decía, ya vas a aprender, Adrianita, ya te vas a enterar cómo se hace. Imprimimos los cuadernos, decidimos que íbamos a venderlos por primera vez el 8 de marzo del 87. Ese día fue el primer día que salimos con eso, la cintita apasionadamente lesbiana, no sé quién se le ocurrió. En el primer encuentro, el de la cintita apasionadamente lesbiana, que me latía el corazón así. Porque éramos 3, era Ilse, Adriana y yo. Digamos, había mesitas con publicaciones y bueno, y nosotras con los cuadernos de existencia lesbiana, con la terrible sensación de que donde nos poníamos nosotras se generaba un espacio enorme, se iban todas para otro lado y nosotros quedábamos aisladas. Era todavía como la idea de que te podíamos contagiar, ¿viste? Gritamos por la libertad, precarizadas, peor pagadas. Oh, macho, chao, macho, chao, macho, chao, chao, chao. Violentadas y asesinadas, gritamos nunca, nunca más. Y al
año siguiente lo que hicimos fue copar la cabecera de la manifestación con el cartel de Cuaderno de Existencia Lesbiana, lo que causó muchísima oposición, diciendo, no había redes sociales, pero él se dice, las feministas son todas lesbianas. Ay, qué horror, viste, las que militaban en el feminismo, la paquis y la lesbiana también. Ay, qué horror, no hay lesbianas, no somos lesbianas, no hay lesbianas en el feminismo. Bueno, acá estamos y queremos ser la dirección. Porque nos juntamos, qué sé yo, éramos ni media cuadra. Hicimos la marcha. Y según Bellotti, la de ATEM, Mari Bellotti, había que ir hasta Libertad, no se podía llegar al Obelisco. Entonces era marchar de Congreso, Callao, Corrientes, Libertad. Entre la Bellotti, Adriana y yo, estábamos como locas, así. Y éramos 5, 6 lesbianas, no sé. Y nosotras estábamos, ¿cómo era la consigna? No sé, lesbiana para la liberación, algo así. Era una cosa bien revolucionaria. Lesbiana para la liberación, no me acuerdo, la consigna era re grosa. Estábamos tan embaladas. Y cuando llegamos a Libertad nos pasamos, ¿viste? Las pasamos a todas. Pero de copada, esto no tenía que parar, había que seguir. Y nos pasamos. Y entonces estaba lleno de fotógrafos ahí cerca del Obelisco, un poco antes, ¿no? Estaba ahí lleno de fotógrafos, de periodistas. Y choco, nos sacaron la foto a nosotras. Entonces vinieron las peruchas y nos querían agarrar a trompadas. ¿Viste qué hacen, pelotudas? ¿Se dan cuenta? Porque además nosotros veníamos con las banderas de lesbianas. Era evidente, no había duda. Lesbiana para la liberación. Y entonces nos quieren cagar a palos. Y había un grupo de mapuches, 4 o 5 mujeres mapuches, que se pusieron adelante nuestro y le dijeron, a estas chicas no las toca nadie. ¡Fua! Dijimos. La ciudad de San Bernardo, novena localidad del Partido de la Costa, cuenta con una población actual aproximada de 3.000 habitantes. Se preparó para recibir a más de 3.000 mujeres fuera de temporada, comerciantes, pequeños empresarios, hoteleros, gastronómicos. La comunidad en general vio alterada su fisonomía habitual con la presencia de las participantes del quinto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, mujeres llegadas desde 3 continentes. Para noviembre de 1990, en Buenos Aires viene el encuentro feminista latinoamericano del Caribe, que fue como la primera gran experiencia de ver muchísimas mujeres de distintos lugares, de distintos países, distintos acentos, la mayoría hablábamos español, en San Bernardo y Mar de Ajó. Y, para tomar nota de la época, esto era noviembre del 90, el lesbianismo no era un eje de discusión. Y era la época que las feministas decían, yo no soy feminista, pero no soy lesbiana. Era raro eso, ¿no? Porque la mayoría de las lesbianas se habían cargado en la espalda la lucha por el derecho al aborto, montones de cuestiones de la agenda feminista, pero no éramos parte de la agenda. Entonces decidimos autoconvocarnos en el garaje de un hotel, y cuando fuimos todas para el garaje del hotel, vimos que éramos 500 lesbianas en un encuentro de 5.000 mujeres, ponele, una cosa así. El 10% había admitido que era lesbiana y iba a un encuentro. Y la verdad que estuvo buenísimo eso, ¿no? Para nosotras fue una experiencia tremenda. Fue tremendo porque aparte no eran solamente compañeras de Brasil, de Ecuador, de Chile, de Sudamérica, había españolas. Aparte fueron 3 días que estuvimos de la mano y abrazándonos por la calle y montones de cosas que no teníamos esa experiencia, pero las españolas tomaban sol en tetas en la playa. Y eso provocó, que gente del lugar fuera en bicicleta a la playa Villa donde Mar de Ajó, San Bernardo para ver a las compañeras tomando sol. Bueno, de los mundos en los que veníamos, fue un montón. Yo tenía 25 años. Colegio Católico, San Isidro, mujeres, culpa, bla, bla, ¿no? Y de golpe todo eso, ¿no? Yo creo que fue una fiesta en todo sentido,
Y también una reafirmación de lo que había que hacer, ¿no? De las cosas por las que había que luchar. Fue una celebración, creo, de quiénes éramos, ¿no? Estaba Lily Downes en la playa con su novia cubana en ese momento. Bueno, para mí eran todas como, wow, ¿no? Mi álbum de figuritas, de torta. Estaba buenísimo, ¿no? Y bueno, la posibilidad de conversar, de volver en el micro y bueno, ahí nos encontramos con un mundo increíble. Cuando volvemos nos bajamos del micro. Había una marcha desde Plaza Congreso que iba todo por Callao y doblaban Corrientes y terminaba en un lugar que ya no existe más, que se llamaba Liberarte. Cuando estamos en la Plaza de Congreso, vienen Sandra y Celeste. Caminando y Celeste nos pide llevar la bandera de la CHA. Sandra no, Sandra iba unos pasitos más atrás con anteojos y un perrito, pero Celeste agarró la bandera y la llevó, ¿no? La llevó con nosotras. Eso fue así como, bueno, es un momento épico. El encuentro ese y todo lo que pasó ahí. Una chica como yo no se queda sin tu amor, no me da lo mismo cualquiera. En San Bernardo hubo que buscar un garage para imponer un espacio donde las lesbianas puedan encontrarse y formar red dentro de un encuentro feminista. En lo que ahora nos van a contar María Luisa y Ana, se siguen notando estas tensiones entre quienes están dispuestas a hablar de lesbianismo y quienes prefieren mirar para otro lado, aún mandándonos atrás de la cocina. ATEM son la piedra del feminismo en Argentina. La base del feminismo en Argentina es ATEM. Y eran un montón, por supuesto. La mitad de las que estaban ahí eran lesbianas, ¿entendés? O sea, nosotros hemos estado en reuniones del movimiento feminista organizando el 8 de marzo. Nos fuimos a la mierda para el 8 de marzo de 2000, pues nos terminamos pudriendo. No querían poner la palabra lesbianas en el volante. La mitad de la reunión eran lesbianas. Pero decían, bueno, ya dice feminista y movimiento de mujeres. Bueno, pero no dice lesbianas. Bueno, pero dice feminista y movimiento de mujeres. Bueno, no, pero tiene que decir lesbianas. No había manera. Nos fuimos y sacamos un documento que decía, las lesbianas no somos mujeres. Porque, chicas, nosotras empezamos con esto. Nosotras leíamos a Wittig. Chicas, nos llegaron amenazas anónimas en listas feministas por ese manifiesto, ¿entendés? Cosas tremendas, nos dijeron de todo. Pero nos atacaron un montón. Algunas nos atacaron gente que hoy no te va a decir que hizo eso porque ya no son separatistas. Pero en ese momento eran muy separatistas, muy esencialistas. Y esto era una blasfemia, ¿entendés? Frente a ese feminismo esencialista de ser mujer, decir que las lesbianas no éramos mujeres, era literalmente una blasfemia. Nos atacaron muchísimo. Esto, organizando el 8 de marzo, tenía 50 minas, no menos de 20 lesbianas, pero no se podía poner la palabra lesbiana en el volante. Déjame de joder. Un poco me molesta el infinito y más allá. Nos fuimos de la reunión. Y otro poco entiendo los contextos biográficos. Gente que había incorporado esos silencios como un modo de supervivencia, pero para nosotras era ahogarnos, no podíamos estar en ese lugar. Bueno, después apareció el tema del lesbofeminismo, porque empezaron a ver, digamos, en lugar de mujer, si bien la mayoría eran lesbianas, pero la mayoría recibían guita de las españolas, de las alemanas, de las yanquis, y toda la guita iba a los programas de violencia. Y esta gente que ponía guita tenía ciertos prejuicios con las lesbianas. Entonces nos echaban bastante flit. De hecho, nos teníamos que reunir en un lugarcito detrás de la cocina, en un cuartucho. Éramos como 20 encerradas ahí, era un departamento así gigante. Nosotras, al plantear la cosa como lesbianas, digamos, me dábamos fea del tarro, digamos que les generábamos problemas. Que estaba todo bien con ser lesbianas, pero lo prioritario era defender la posición del feminismo, todas juntas. El problema que tiene todo eso, que en el movimiento de liberación de las mujeres, las lesbianas, que terminamos siendo fuerza de trabajo, logística y furgón de cola del movimiento feminista, entendido como movimiento de liberación de las mujeres. Yo creo que fue en el 97, se hizo el encuentro acá, en Buenos Aires. Y entonces, y bueno, estaba el baile, viste, de la peña y
algún lugar, que no sé, en algún sitio por agronomía, estábamos bailando con la Fabi, bueno, en un momento estábamos chapando, y había otras lesbianas también. Y nos vinieron a decir que no nos besáramos. ¿Ah? ¿Te das cuenta? Porque me resultaba un espacio hostil. A nosotras y a otras parejas de lesbianas. Yo digo, pero ¿cómo nos van a decir? No, le estamos diciendo a todo el mundo. No, nos estás diciendo a las que somos lesbianas. Nos estás diciendo acá 3, 4 parejas de lesbianas que estamos bailando y que nos estamos besando. ¿Cómo que no nos podemos besar en la peña del encuentro de mujeres? No, bueno, porque hay chicos. Cada vez que te dicen porque hay chicos, eso es mentira. Es decir, puede haber chicos, pero el problema nunca son los chicos. El problema siempre lo tienen esas personas adultas que están usando a los chicos. Hablando de tensiones separatistas, la verdadera grieta lesbiana en los 80s y 90s se armaba entre las lesbianas visibles y las lesbianas tapadas. Queremos saber cómo era esa convivencia y esos encontronazos. Y la verdad es que con las lesbianas tapadas, la relación con las activistas siempre fue muy tirante y no les caíamos bien, porque ellas consideraban que justamente nosotros hacíamos mucha ola con el tema del lesbianismo y que por lo tanto, justamente culturalmente pasaba a estar más disponible la idea del lesbianismo, más gente podía pensar que ellas eran lesbianas, ¿entendés? Sentían como que el activismo global de todas elevaba la conciencia social sobre la existencia de las lesbianas y las podía hacer más legibles, las podía exponer más. Entonces había una cosa ahí como medio tensa. Muchas, por otro lado, eran bastante tapadas en los espacios feministas. Nos habíamos propuesto terminar con las cucarachas. Las cucarachas eran las que salían del Zócalo a las 2 de la mañana, como que había que desclosetar a todo el mundo. No usábamos la palabra desclosetar, ¿no? Destapar, como que nosotras queríamos vivir una vida más como vivimos ahora. Pero fíjate, o sea, damos vuelta a todo, nos ponen en peligro a nosotras, ponen en peligro a todas, sí, viviendo de esa forma. Que empezar a salir. Yo soy lo que soy, mi creación y mi destino. Si hay algo que sabemos es que las lesbianas se organizan y cuando no encuentran su lugar, arman su rancheada en otro lado. Atrás de la cocina, no. En el garage, tampoco. Con mucho ingenio y un poco de bricolage, las lesbianas visibles y en lucha se ocupan de tomar la calle y ser parte de la lucha por los derechos. Durante muchos años, o algunos años, Lesbianas a la Vista funcionaba en los departamentos donde vivíamos. Nosotras durante un par de años teníamos al menos un grupo de reflexión cada día. Había días que teníamos más de un grupo y teníamos actividades los sábados. Teníamos también grupos de estudio, atención telefónica, de las cosas más variadas que se les ocurran, desde padres de jóvenes lesbianas hasta médicos que nos hacían preguntas, responder mails, que eran muchos, las reuniones de movimiento, ¿viste? Cine, para también tener instancias de discusión y también un poco de sociabilidad. Entonces cada tanto hacíamos estas fiestas que tampoco podían ser una cosa extremadamente alborotada, porque estábamos en el cuarto piso de un edificio donde vivía gente y no podía estar de juerga hasta las 5 de la mañana. Pero más que nada era para que justamente las que venían a estos muchos grupos de reflexión pudieran juntarse, sociabilizar, compartir, bailar un rato, compartir unas pizzas. A veces tenían alguna cosa temática. Para una de las fiestas habían hecho, para poner en la entrada, gran trabajo de bricolaje. Habían preparado una especie de concha de cartón, tamaño persona, estaba en la puerta, entonces te metías a la concha para entrar a la fiesta. Bueno, veníamos con el grupo feminista de denuncia, nos estaba yendo bastante bien, Ilse, Josefina, Quesada y yo. Básicamente éramos nosotras tres, nosotras lo iniciamos. Ir a la calle con carteles, salgamos a la calle, vamos a hacer cosas, qué sé yo. Y salieron las que habían ido al lugar de mujer. No, pero tenemos que ser muchas para hacer eso. Vos fíjate lo que éramos contadas con los dedos de la mano. Tenemos que ser 10 por lo menos. Bueno, podemos salir, sí, 10 y vestirnos todas de negro, qué sé yo. No, bueno, pero somos muy pocas, no podemos. Ilse y yo nos miramos, no dijimos nada. Bueno, nada. Y se la enganchó Josefina
Y empezamos, ¿viste? La Valle era la calle de los cines, estaba llena, 1 millón de personas a la noche, era así. Que salían, entraban y salían de los cines, iban a comer, a tomar un café, y nosotras nos parábamos en unos escalones que había en la galería donde vendían entradas baratas del cine. Parábamos ahí, creo que a las 8 de la noche llegábamos. Y bueno, quedábamos con los carteles de 8 a 10, estábamos así. Con carteles, viste, feministas, o incluso con la lista de las mujeres asesinadas esa semana, que la sacábamos de los diarios. Los que nos hablaban eran los hombres, las mujeres no hablaban porque estaban completamente subordinadas, el marido hablaba, la mujer no hablaba. Nos divertimos muchísimo, porque además tenía que ser divertido. Si no, o sea, ¿para qué te va? Si es un plomo, no sé. Sí, vas a una movilización que, bueno, que es triste o lo que sea, pero si es divertido, mejor. Yo venía así como a los tumbos. Esta novia Carla se llamaba, en abril del 88, bueno, era muy joven, se muere. Y en esa época yo laboraba administrativa en una clínica. Y una compañera a la que le había contado todo esto y le había dicho, bueno, yo estoy llorando de esto, no estoy llorando a una amiga, estoy llorando mucho más que una amiga. Bueno, ella me pasó la dirección de la CHA en un papel. Y después de dar muchas vueltas con esa dirección en el bolsillo del guardapolvo del lugar donde laburaba, bueno, un día decidí ir y fui. Di muchas vueltas, tomé un café en la esquina hasta que fui y toqué el portero. Me quedé en la CHA. Fui con la expectativa de que quiero conocer más gente como yo. No fui con la idea de la militancia, pero para nada. Y lo que me ofrecieron en ese momento como un primer espacio eran unos grupos que la CHA llamaba grupos de reflexión, que eran mixtos, que tenían un coordinador que ya había pasado por esa instancia. La idea de eso era entre nosotros, nosotras. En esa época no decíamos nosotres, ni había travestis, ni había personas trans. Éramos mujeres, lesbianas, varones homosexuales. Hablar entre nosotros, bueno, esto lo que nos pasaba. Esa Moni, que se guardó por días el dato de la CHA en el bolsillo del delantal, no volvió a ser la misma después de aquel encuentro histórico de San Bernardo y el garage lleno de lesbianas. La CHA tampoco. A la asamblea siguiente, donde se elegían autoridades de la CHA, nosotras contamos lo de San Bernardo y todos votan y entro lo que sería como a la fiscalía de la organización. Después paso a ser vocal y a la asamblea del siguiente año éramos una comisión directiva de 12, 8 éramos mujeres y quedó como copresidenta de la CHA, ¿no? Se decidió hacer como una mesa de presidencia, alguien que se ocupara de lo interno, alguien de los asuntos institucionales, y a mí me ponen la prensa. Y fue como una cosa a la par de ir afirmando la identidad, entendiendo que el problema no lo tenía yo, estaba afuera, haciéndome cada vez más fuerte en ese sentido, pero colectivamente. No en la pieza en mi casa, no escuchando tal o cual música, no leyendo libros feministas, sino en concreto, ¿no? En la calle. Corría el año 1992 y gays, lesbianas, travestis y trans hacían frente a los prejuicios y comenzaban a realizarse las muy amadas marchas del orgullo. Anoche marcharon desde la Catedral Metropolitana y hasta el Congreso de la Nación las distintas organizaciones por los derechos de lesbianas y gays. Los motivos en la nota. Sí, me acuerdo de una que iban todas con caretas y yo nunca usé careta. Me acuerdo de una que iban todos con máscara. Yo digo, todavía, no sé, ya me empezaba como a hinchar un poco eso de tanta cosa, no jugar. Está bien que el laburo, que son maestros, que qué sé yo, que la familia. Lo que me acuerdo, sí, que el frío que hacía, que éramos muy poques, y las máscaras, que muchos usaban máscara, pero bueno, para no ser reconocidos, porque era complicadísimo todavía. Yo creo que, bueno, indudablemente el crecimiento es constante y proporcional. 300 personas en 1992
550 en el 93, 800 según la policía el año pasado y hoy fácilmente llegamos a las 2.000 personas. La convocatoria crece, hay conciencia, hay orgullo y hay dignidad. Sí, por supuesto. ¿Cómo no me voy a acordar? Fue en el 96. Un frío, porque la marcha se hacía el 28 de junio. Recordemos, porque la historia se pierde muy rápido, que acá cambiamos la fecha de la marcha, no solamente porque el frío te estorbaba un poco la fiesta, sino fundamentalmente porque en los años 90, la primera que fue en el 92, en los tempranos 90, teníamos mucha gente VIH positiva, mucha gente con SIDA, y marchar el 28 de junio a las 7 de la tarde con un frío de locos, bueno, era riesgoso para mucha de la gente que participaba de la marcha. Y por eso es que le cambiamos la fecha. Porque a mí me resulta un poco impresionante cómo de repente parece que el SIDA no hubiera existido, ¿no? Que la crisis que representó no hubiera existido, cuando la verdad es que sí, fue algo que nos atravesó por completo. La marcha caía cuando caía, no se cambiaba, o sea, el 28 el 28. Y bueno, y un montón de veces te caía en la semana. Y la gente laburaba. Entonces la marcha se convocaba a las 6 para arrancar a las 7. Lo cual, el 28 de junio significa de noche. No era tantísima la gente que marchaba todavía, con lo cual también era como más fácil verte. La marcha era muchísimo más política. Entonces los grupos iban con sus pancartas, con sus banderas. Generalmente eran banderas del nombre del grupo. Yo fui a esa primera marcha con antifaz. Lo tengo todavía guardado, por supuesto, olvídate. Mi archivo personal. Mucha gente iba con antifaz por distintos motivos. Había algunos que no estaban enclosetados con sus entornos sociales familiares, pero que no podían ser visibles en el trabajo. Había algunos trabajos especialmente en riesgo, como todo lo que tuviera que ver con contacto con chicos. Todas las personas LGBT que eran docentes y medio que no podían en su lugar de trabajo decir que lo eran, ¿no? Soy lo que soy, tengo que dar excusas por eso. A nadie hago mal, el sol sale igual, para mí, para todos. Tenemos una sola vida sin el todo, porque no vivir como de verdad somos. Porque el activismo lésbico en Argentina ha tenido mucha vitalidad propia y hemos tenido, por fuera de los talleres de lesbianas y de activismo lésbico del Encuentro de Mujeres, un montón de otras instancias nuestras, ¿no? Hemos organizado los diálogos críticos del activismo lésbico, la celebración de las amantes, la 1 y la 2, bueno, ahora las compañeras de Córdoba han organizado el tortazo algunas veces. Hemos tenido muchas instancias de encontrarnos las activistas lesbianas y de ponernos a circular lecturas. Entonces, en general, la gente piensa que son mujeres y que hay mujeres heterosexuales, mujeres bisexuales, mujeres lesbianas. Y lesbiana aparece, si se quiere, como adjetivo, ¿no? De hecho, toda la gente angloparlante te dice lesbian women, un adjetivo. Muchas nos hemos corrido de ese lugar. Por supuesto, vas a tener un montón de gente que se reconoce y es activista lesbiana, pero que ha tenido menos interacción con los espacios de discusión de pensamiento lésbico, que van a presentarse como mujeres lesbianas. Pero en todo ese magma, que éramos muchas, haciendo pensamiento lésbico, bueno, llegó a instalarse fuerte esta noción de las lesbianas como lesbianas y no como mujeres, lesbiana no como un adjetivo, sino como un sustantivo, ¿no? No quiero fingir, no voy a mentir, yo soy lo que soy. Soy lo que soy, soy lo que soy. A ver si me pueden contestar. Soy lo que soy, soy lo que soy, soy lo que soy. En este capítulo abordamos las tensiones y conexiones entre las militantes feministas y las lesbianas. En el próximo vamos a pensar un poco sobre cómo viven hoy las lesbianas, cómo hacen vida, cómo hacen comunidad y sus mejores fantasías colectivas. Glosario tortillero. En este capítulo escuchaste nombrar a Monique Wittig.
Monique fue una escritora, teórica y feminista francesa, destacada por su activismo y su literatura de vanguardia. Sus obras desafiaron las normas de género y la heteronormatividad, promoviendo una visión política del lesbianismo como resistencia al patriarcado. También varias de nuestras invitadas nombraron a ATEM, Asociación de Trabajo y Estudio de la Mujer, que fue una organización feminista argentina fundada en la década de los 80. Se destacó por su lucha a favor de los derechos de las mujeres, la equidad de género y la despenalización del aborto. Y por último, escuchaste hablando sobre las marchas del orgullo a Carlos Jáuregui. Carlos fue un activista por los derechos de la comunidad LGBTIQ+, fue el primer presidente de la comunidad homosexual argentina y fundó Gays por los Derechos Civiles. Carlos fue uno de los principales impulsores de la visibilización y lucha por la igualdad de los derechos en el país. Organizó la primera Marcha del Orgullo en Buenos Aires en 1992 y promovió la derogación de normativas discriminatorias. Terminamos este capítulo en febrero de 2025. Hace menos de un mes, la comunidad LGBTIQ+, salió a repudiar las alarmantes declaraciones del discurso presidencial en la Conferencia Internacional de Davos que estigmatizan a lesbianas, gays, travestis, trans, maricas, no binarias y derraman en nuestra sociedad el odio y la violencia. Luego de este discurso, en 14 días hubo 4 ataques puntuales a lesbianas visibles en Argentina. En Salta, a Mariana Oliver, activista y parte de la colectiva feminista Panambi, Juan Marcelo Córdoba la apuñaló 7 veces mientras dormía. En Balvanera, ciudad de Buenos Aires, una pareja de lesbianas caminaba de la mano cuando a plena luz del día fueron atacadas por un hombre luego de preguntarles por qué se vestían como hombres. En La Plata, una joven lesbiana visible que volvía de la asamblea antifascista fue perseguida por Juan José Juárez, que un rato antes había atacado a otras 3 personas y a una de ellas la había asesinado. En Cañuelas, Alcides Lutz Fogar prendió fuego a la casa de una familia de lesbianas, que denunciaban desde 2022 hostigamiento por parte del mismo. Fueron 10 denuncias en total, sin ser escuchadas por la justicia. Actualmente, este tipo está prófugo. Queda clarísimo que después de la ola de visibilidad y reconocimiento de derechos que escuchamos en los relatos de nuestras tortilleras, se vienen momentos de retrocesos rabiosos. Igual sabemos que estas violencias no son nuevas. En mayo de 2024, Fernando Justo Barrientos prendió fuego la habitación donde dormían 4 lesbianas, Roxana, Pamela, Andrea y Sofía. En octubre de 2016, y fue presa por defenderse de una violación correctiva, luego de años de abuso social y colectivo por parte de varones. Recordamos que el 7 de marzo de 2010, en Córdoba, a la Pepa Gaitán la mató el padre de su novia por ser lesbiana visible y chonga. Por ella, en Argentina, cada 7 de marzo es el Día de la Visibilidad Lésbica. A todas ellas les dedicamos este capítulo. La vida está nuevamente en riesgo, pero también las lesbianas nos mantenemos en alerta lo más juntas posible, activando y organizando nuestras manadas. Tortilleras es un podcast realizado por Tati Español y Luli Leiras para Agencia Presentes y está editado por Andy Cuquier. Las ilustraciones son de Jules Mamone, Femimotancia, y la coordinación general es de María Eugenia Ludueña y Ana Fornaro. Agradecemos con mucho amor a Ana Rubiolo, Adriana Carrasco, María Luisa Peralta, Lucrecia Rojas y Mónica Santina por su valiosa participación y tiempo. Leímos y recomendamos, para saber más sobre las tensiones entre feminismo y lesbianismo, el libro Cuando el feminismo era mala palabra, de Tarducci, Trevisace y Gramático. También escuchaste parte del archivo Sigla, Archivo de Film y Mafia, a quienes les agradecemos por el increíble material de archivo que utilizamos para este capítulo.